La cultura que te envuelve y te eleva. Resonancias en la cultura. Cleonautas, muy buen día. Bienvenidos a su espacio consentido, la historia por gusto. Y permítanme que les haga una pregunta. ¿En alguna ocasión ha sentido que la vida no es justa con usted? ¿Que usted se esfuerza y no le salen las cosas? ¿O que no reconocen su esfuerzo? Porque a todos nos dijeron, tú pórtate bien para que te vaya bien en la vida. Tú sé bueno y trabajador y todo te irá bien. Pero cuando somos buenos y trabajadores y ni así nos va bien, nos sentimos ineptos. Y el golpe va derechito a nuestra autoestima. Porque entonces dudamos si la estamos haciendo bien o nuestros padres nos vieron la cara. Si ha escuchado eso de si la vida te da limones y que a usted le toca darle la vuelta a la suerte y hacerse de sus oportunidades, déjenme contarle de Francisco Hernández de Córdoba y de cómo fue que se descubrió Yucatán hace 101 años. Estuvo, nombre, de película. El descubrimiento de Yucatán en marzo de 1517 fue sin duda un momento crucial en la historia de México. Aún no se encontraban con las culturas azteca e inca, y al llegar a Cuba las noticias de la civilización maya, los conquistadores reavivaron sus esperanzas de encontrar oro y esclavos para sus tierras. Los españoles evocaban lo musulmán en todo lo que no fuera cristiano, y así llamaron a esta primera ciudad descubierta en América el Gran Cairo, bautizando luego como mezquitas a las pirámides. Tal vez este fue el descubrimiento de Yucatán, pero recuerden que antes de la expedición de Francisco Hernández de Córdoba ya había españoles viviendo en Yucatán. Así es, en 1511, un barco que regresaba a la Española naufragó cerca de las costas de Yucatán y dos de los sobrevivientes fueron Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Ambos vivieron en la región del Mayab. Hablaban la lengua maya de la zona y Guerrero ya hasta gobernaba una comunidad indígena. Con todo, eso no le quita el mérito del descubrimiento a Hernández de Córdoba. Bernal Díaz del Castillo, aquel joven soldado que escribió sus memorias y que las llamó Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, apuntó que acudieron nativos a su encuentro en 10 canoas grandes, a remo y vela. Se entendieron las señas y los indios siempre, con alegre cara y muestras de paz, recibieron los hilos de cuentas verdes y demás baratijas que les obsequiaron. Y comunicaron a los españoles que al día siguiente acudirían más piraguas o canoas para llevar a los recién llegados a tierra. Pero no fue cierto. Los llevaban para matarlos. Y los otros, pues así como que amarraditos de manos, no estaban. Bueno, en fin. Fue el 4 de marzo de 1517 cuando nacieron dos curiosos y divertidos topónimos, Yucatán y Catoche. Se cuenta que los españoles preguntaron a los indios por el nombre de la tierra que acababan de descubrir y que al escuchar su respuesta, por supuesto muy predecible, que fue Tectetán, Tectetán, que quiere decir no te entiendo, no te entiendo. Los cristianos corrompieron el vocablo y no comprendiendo lo que los indios decían, dijeron, vamos, Yucatán se llama esta tierra, bautizando hacia la provincia, y cuando los indios decían Incahuotoch, que significa nuestras casas, los españoles llamaron Catoche a la población donde desembarcaron. Cuando fueron a tierra para tomar agua dulce cerca de Campeche, los nativos se acercaron muy amigablemente y los llevaron a su poblado. Allí conocieron a los primeros sacerdotes, con su túnica blanca y su larga cabellera impregnada de sangre humana. Estos sacerdotes les hicieron ver que las muestras de amistad no continuarían. Convocaron a gran cantidad de guerreros y mandaron quemar unos carrizos secos, indicando a los españoles que si no se marchaban antes de que se extinguiera el fuego, los atacarían.
Los hombres de Hernández de Córdoba se retiraron a sus barcos, saliendo bien librados del descubrimiento de Campeche, lo cual quiere decir: patitas, ¿para qué os quiero? Pero mientras exploraban, los españoles tuvieron por primera vez constancia de la gran cultura maya, con casas de cal y canto y compleja organización social. Y se tuvo también la esperanza de encontrar oro, aunque los contactos fueron siempre hostiles. Como los recipientes de agua no eran adecuados para un viaje de larga duración, el agua se filtraba o se podría rápidamente. Por esto, debieron hacer escalas continuas para proveerse de líquido. En una de estas paradas, en el lugar que llamaron Champotón, el ataque fue mucho más fiero de lo normal y los nativos los rodearon al grito de "Calachumi, Calachumi", que los conquistadores prontito supieron que significaba al jefe. Los indios se ensañaron especialmente con Hernández de Córdoba, que llegó a recibir 10 flechazos. También capturaron a 2 personas vivas que seguramente fueron sacrificados después. El resto apenas logró llegar a sus bateles, mientras detrás de ellos los indios los atacaban con flechas, piedras y lanzas. Los supervivientes, al pasar lista, tuvieron que lamentar la falta de 50 compañeros, incluyendo los 2 que se habían llevado vivos. El resto estaban muy malheridos y 5 murieron en los días siguientes, siendo arrojados al mar sus cadáveres. Los españoles llamaron al sitio Costa de la Mala Pelea y así apareció en los mapas durante algún tiempo. Como los exploradores volvieron sin agua a los barcos y con su tripulación disminuida, además de los heridos graves, tuvieron que deshacerse de uno de los barcos, quemándolo en alta mar, y reunirse en los 2 barcos restantes. Para colmo, la sed comenzó a ser intolerable. Las lenguas y gargantas se les agrietaban y hubo soldados que fallecieron porque la desesperación los llevó a tomar agua de mar. Cuando consiguieron llegar a un estero, el agua era tan salobre que aumentó la desesperación de los tripulantes. Tratando de seguir la ruta más segura, el piloto mayor, Antón de Alaminos, que había viajado con Colón, decidió navegar a Florida en lugar de hacerlo directamente a Cuba. Desafortunadamente, al llegar a Florida a buscar agua, fueron nuevamente atacados por los nativos, aunque esta vez lograron sobreponerse a ellos y pudieron regresar al barco. Con el agua dulce, aliviaron el sufrimiento de los que se habían quedado en el barco, aunque uno de ellos bebió tanta agua que se hinchó y murió a los pocos días. Ya con agua, se dirigieron a La Habana con los 2 navíos restantes y, para colmo, los barcos estaban tan deteriorados que hacían agua y algunos marineros se amotinaron y se negaron a sacarla. Desembarcaron en el puerto de Carinas, en La Habana, dando por terminado el malogrado viaje. Peor aún, Hernández de Córdoba no vivió la continuidad de su obra. Murió apenas 2 semanas después de regresar de su desgraciada expedición, como resultado de las heridas y la sed sufridas durante el viaje, y decepcionado al saber que el gobernador Diego Velázquez había preferido a Juan de Grijalva, su pariente, como capitán de la siguiente expedición a Yucatán. En la historia por gusto, lo invitamos a que tome las oportunidades por el cuello. No se predisponga al "ya ni modo, ya para qué si todo me sale mal". Usted inténtelo una y otra y otra y otra vez. Acuérdese que la buena suerte está en no quedarse en el mismo lugar, porque usted hace su propia suerte. Sea hábil, sea audaz, quítese el miedo, la flojera y el conformismo e intente lo que nadie haría. Ya sabe que el que porfía mata venado. Soy Nora Reyes Costilla, que se despide de ustedes invitándolos a seguirnos por Facebook. Búsquenos como La Historia por Gusto y síganos escuchando en Resonancias. Que tenga un día lleno de oportunidades.